Punto, si quieres, empezamos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Hoy es un día bellísimo porque es el día de la visitación de Nuestra Señora Isabel. Y bueno, nos pone el ejemplo Nuestra Señora para salir presurosas al servicio de nuestros hermanos y hermanas. Y Teresa lo va a aprender desde jovencita. Y ahora pues vamos a retomar a partir del número 3 del capítulo 4. Es tan bonito el capítulo 4 que me dan ganas de leer rápidamente otra vez los dos primeros numeritos porque así nos pone en la órbita del capítulo 4. Entonces le pedimos a Jesús que siga tocando nuestro corazón a través de Teresa de Jesús, que nos haga invitaciones y llamamientos como Él sabe hacerlo, especialmente para que encontremos cada una y cada uno nuestro método personal de oración, porque cada una y cada uno tenemos un método único, original, de comunicarnos con Dios y Él con nosotros. Bueno, entonces, ante Él y pidiéndole también a Nuestra Señora que esté con nosotros en el grupo pues para que nos eche la mano si ve que nos falta algún vino especial y nos lo conceda. Bueno, y de su mano, pidiendo la gracia del Espíritu, porque ya estamos en vísperas casi de Pentecostés y toda esta semana nos toca pedirle al Espíritu que haga su obra en nosotros y nos envíe el don que estamos también necesitando para nosotros y para compartir con los demás. Bueno, capítulo 4. Dice cómo la ayudó el Señor para forzarse a sí misma para tomar hábito y las muchas enfermedades que su majestad le comenzó a dar. Bueno, acordémonos que Dios no da enfermedades. La enfermedad es una parte de la vida, ¿no? De nuestra imperfección. Entonces, lo que sí es que en la enfermedad, a veces Dios nos manda un determinado número de bendiciones que si estamos atentas pueden convertirse en un momento de gracia para nosotros, para crecer. Número 1. En estos días que andaba con estas determinaciones, había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile, diciéndole la vanidad del mundo. Y concertamos entre ambos de irnos un día muy de mañana al monasterio a donde estaba aquella mi amiga, Juana Suárez, que era al que yo tenía mucha afición. Puesto que ya en esta postrera determinación ya yo estaba de suerte que a cualquiera que pensara servir más a Dios o mi padre quisiera, fuera. Que más miraba ya al remedio de mi alma que del descanso ningún caso hacía de él. Imaginémonos cómo se sentiría Teresa de cansada de haber vivido incongruentemente, que en este momento ya no le importaba el descanso y lo único que deseaba era encontrar el espacio para remediarse, para volver a su alma. Acuérdaseme a todo mi parecer, esta es una experiencia muy fuerte, y con verdad que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera.
porque me parece cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor de padre y parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Nos indica a qué grado de docilidad vivía, porque fue una idea la que le hizo determinarse a entrar al convento. Y una idea que le hacía, no el amor la que la motivaba, sino una idea de que solo en el convento estaría segura para no perderse y para poder realizar sus deseos de niño. Y hacer algo contra nosotros solo nos lo puede dar Dios. Estar deseando quedarte en casa de tu padre y tener ánimo para forzarte a ti mismo, pues es muy fuerte, ¿no? Para que lo pusiese por obra. Y aquí nos podemos preguntar qué deseos, llamamientos nos llama hoy el Señor a poner por obra. En tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirlo, la cual nadie no entendía de mí, sino grandísima voluntad. Tenía tanta capacidad de autodominio que nadie se daba cuenta del esfuerzo que estaba haciendo para ser fiel a esta decisión. A la hora, casi al llegar, me dio un gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó hasta hoy. Y mudó Dios la sequedad que tenía mi alma en grandísima ternura. Dábanme deleite todas las cosas de la religión. Y es verdad que andaba algunas veces barriendo en horas que yo solía ocupar en mi regalo y gala, y acordándoseme que estaba libre de aquello, me daba un nuevo gozo que yo me espantaba y no podía entender por dónde venía. El contento, la paz, la alegría son reflejo pues de que Dios está actuando en nuestro corazón. Estos son como los criterios de discernimiento ignaciano. Dios no puede dar tristeza, cobardía, pues pusilanimidad, no puede. Los efectos del buen espíritu son la paz, el contento, la alegría, la fortaleza, ¿no? Son como los dones del espíritu. Bien. Cuando de esto me acuerdo, este es como una nostalgia que le da ver su alma de niña y cómo Dios la hizo buena por gracia al nacer, ¿no? No hay cosa que delante se me pusiese, por grave que fuese, que dudase de acometer. Es decir, que esa experiencia de niña le va a dar el don de realizar lo que el Señor le encomendase por difícil que fuera. Porque ya tengo experiencia en muchas que si me ayudo al principio a determinarme a hacerlo, que siendo solo por Dios, hasta comenzar lo quiere para que más merezcamos que el alma sienta aquel espanto, y mientras mayor si sale con ello, mayor premio y más sabroso se hace después. Cuando Dios necesita que nos hagamos fuerza, es al principio. Después pareciera que todo marcha sobre ruedas. Aún en esta vida lo paga su majestad, por unas vías que solo quien goza de ello lo entiende. Acordémonos que Dios es muy buen pagador.
Más adelante nos va a decir Teresa que paga cualquier deseo bueno. Es una de las definiciones más lindas que hay, ¿no? Bien, esto tengo por experiencia, como he dicho, en muchas cosas harto graves, y así jamás aconsejaría, si fuera persona que hubiera de dar parecer, que cuando una buena inspiración acomete muchas veces, se deje por miedo de poner por obra, que si va desnudamente por solo Dios, no hay que temer, sucederá mal, que poderoso es para todo. Sea bendito por siempre. Amén. Y aquí nos da otro criterio de discernimiento. Cuando tengas la misma inspiración muchas veces, no la dejes de poner por obra, porque el que sea muchas veces te da la señal de que es algo de Dios. Número 3. Bastara, oh sumo bien y descanso mío, las mercedes que me habíais hecho hasta aquí, de traerme por tantos rodeos vuestra piedad y grandeza ha estado tan seguro, y a casa donde había muchas siervas de Dios y a quien yo pudiera tomar, para ir creciendo en su servicio. Este pedacito nos recuerda el primer capítulo de Vida, cuando nos dice Teresa, bastaba esto, el tener padres virtuosos, hermanos buenos y estos dones que me habías hecho de pequeñita, para que fuera yo toda de vos desde el principio. Pues acá dice, si ya tenía un montón de mercedes y gracias para entrar al convento, inclusive el hacerse fuerza, pues estando en ese espacio tan seguro, a donde había tantas hermanas de las que podía tomar ejemplo, bastaba para ir creciendo en su servicio. Este deseo de crecer en fidelidad, de crecer en correspondencia a la gracia, es muy teresiano. No sé cómo he de pasar de aquí cuando me acuerdo la manera de mi profesión y la gran determinación y contento con que la hice, y el desposorio que hice con vos. Bueno, aquí es muy importante notar que vuelve a tocar el tema del contento. La profesión fue 2 años después de que entró. Al año de que entra, primero toma el hábito. Pues aquí la profesión es a los 22 años, porque ella entró de 20. Bueno, y vuelve a salir, como me parece que María Gracia nos comentaba, la determinación de Teresa. Aquí las palabras que más se repiten en este capítulo son determinación, determinada determinación, y contento. Bueno, y otra cosa importantísima es lo que dice al final de esta línea, el desposorio que hice con vos. Para Teresa era clave la relación esponsal. Y aquí podemos pensar que todas estamos llamadas a esta relación esponsal, independientemente del estado que tengamos. Si eres casada, si eres soltera, si eres religiosa, estás llamada a vivir una relación de intimidad tal que pueda llamarse desposorio o matrimonio espiritual. Aquí es ella la que la siente. Desea vivir y ser de tal manera que pueda vivir como en un matrimonio su vida esponsal. Esto no lo puedo decir sin lágrimas.
Y aquí ya tiene el don de lágrimas Teresa. ¿Se acuerdan que de chiquilla no podía llorar ni aunque leyese la Pasión completa? Aquí ya tiene, pareciera que se abrió el chorro y ya puede surgir espontánea su espiritualidad. Y habían de ser de sangre y quebrárseme el corazón, y no era mucho sentimiento para lo que después os ofendí. Recordemos que Teresa se está viendo desde Dios, desde la luz. Y cuando te miras desde la luz, nunca puedes verte sin manchas, sin basura, sin ingratitud, ¿no? Ella va a sentir que durante 20 años su respuesta a Dios va a ser mediocre, como la de los muchos, dice ella, ¿no? Entonces va a sentir que le está fallando a Dios y que vive en una tibieza tal, pues que deja mucho que desear su vida, ¿no? Paréceme ahora que tenía razón de no querer tan gran dignidad, pues tan mal había de usar de ella. Aquí está diciendo, tal vez no quería ser monja porque no iba yo a vivir este estado de vida como estaba llamada a vivir, o con la conciencia que ella estaba llamada a vivir. Mas vos, Señor mío, quisisteis casi 20 años que usé mal de esta merced, ser el agraviado porque yo fuese mejorada. Si recuerdan, en la introducción, Teresa definió a Dios como el que tanto la esperó. Y después dice, el que tanto me ha sufrido. Esta va a ser como una experiencia fundante de ella. Bueno, y aquí nos está dando un dato importantísimo. Durante casi 20 años, o sea, hasta los 39 que se convirtió, Teresa va a sentir que hace sufrir a Jesús por no responderle con la fidelidad que en su corazón está llamado a hacer, ¿no? Ser el agraviado, ser el ofendido, es él, ¿no? Durante 20 años, para que ella fuera mejorada. Y también es muy lindo recordar que Dios va a hacer lo que nosotros necesitemos para que un día libremente le abramos el corazón con todo nuestro ser para que haga y deshaga en nosotros como cosa propia. Mientras tomamos esta decisión, Él nos va a sufrir. Bien. No parece, Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de lo que os había prometido, aunque entonces no era esa mi intención. Ella siente que vivió todo tan mediocremente que parece que no vivió sus votos como los tenía que vivir. Mas veo tales mis obras después que no sé qué intención tenía, para que más se vea quién vos sois. Miren qué preciosa manera de contemplar su pequeñez, su miseria o incluso su mediocridad. ¿Por qué habré vivido estos 20 años así, dejando tanto que desear? Pues para que se vea quién vos sois, ¿no? Esposo mío, ¿y quién soy yo? Y esta relación de Dios y Teresa, quién es Dios, quién es Teresa, va a ser como el cordón central del libro de la vida. Así que empezando siendo una autobiografía,
al final se va a convertir en un libro sobre Dios. Y Teresa, si algo va a experimentar con esta mediocridad, es que Dios es la suma misericordia. Aunque nosotros, ella en concreto, viva en una situación de miseria tal, su misericordia envuelve su miseria y se sale con la suya, ¿no? Pareciera que estamos escuchando a San Pablo en ese texto que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Bueno, que es verdad cierto que muchas veces me templa el sentimiento de mis grandes culpas, el contento que me da que se entienda la muchedumbre de vuestras misericordias. Templar el sentimiento, acordémonos del balancín que hablábamos el lunes pasado, ¿no? Cuando Teresa se da cuenta perfecto de su misericordia, lo que hace que lo viva en equilibrio y que no lo viva con escrúpulo o pues con cobardía y tristeza, es experimentar la muchedumbre de sus misericordias. Acordémonos que después de que termina esta autobiografía, Teresa le va a poner como título el libro de las misericordias del Señor. También es lindo recordar, Teresa, la única Biblia que tenía en sus manos era pues donde rezaba los laudes y las vísperas, el diurnal le llamamos hoy, ¿no? Y los salmos que ella leía estaban en latín, ¿no? Pero hay muchos salmos, el Salmo 50, por ejemplo, que habla de la misericordia de Dios, ¿no? De la muchedumbre de vuestra misericordia. ¿En quién, Señor, pueden así resplandecer esas misericordias como en mí, que tanto he oscurecido con mis malas obras las grandes mercedes que me comenzaste a hacer? Fíjense la delicadeza de conciencia. Ya que oscurecí mi corazón con mi poca correspondencia a la gracia, pues en mí pueden resplandecer las misericordias de Dios. Ay de mí, Creador mío, que si quiero dar una disculpa, ninguna tengo. Ni nadie tiene la culpa sino yo. Volvemos a esa psicología tan sana que tenía. No echa la culpa a nadie. Asume con responsabilidad sus propios errores. Porque si os pagara algo del amor que me comenzasteis a mostrar, no le pudiera yo emplear en nadie sino en vos, y con esto se remediaba todo. Pues no lo merecí, ni tuve tanta ventura, válgame ahora, Señor, vuestra misericordia. Y como está hablando del pasado, y con el pasado nosotros no podemos ni siquiera cambiarlo, lo único que podemos reconocer es la verdad de nuestro pasado, y ella siente que la verdad es reconocer su mediocridad, su falta de correspondencia, porque dice ella, si me hubiera dado cuenta del amor que ella estaba experimentando, seguramente hubiera intentado pagar es como ser recíproca en el amor, ¿no? Ante un Dios que es tan buen pagador, lo mínimo que puede hacer la persona es también pagarle, aunque sea con moneditas de poco valor, ¿no? Ya veremos más adelante en el capítulo 21 de la vida, un texto que a mí me encanta, cuando Teresa dice, ojalá pues sea yo como esas mujeres del Evangelio, que pueda pagar, aunque fuera 2 moneditas,
de lo mucho que os debo, ¿no? Y aquí está hablando de la viuda generosa, ¿no? Que dio las últimas 2 moneditas. A Dios era lo que le quedaba para vivir. Y claro, a los ojos de Dios no cuenta que sea mucho, sino que sea todo. Bien. 4. Y aquí va a empezar su experiencia de enfermedad. La mudanza de la vida y de los manjares me hizo daño a la salud. Claro, ella estaba acostumbrada como hidalga a comer, a vivir de una manera con mucho regalo, no le faltaba nada. El cambio al convento, que mal comían, que tenía que trabajar mucho, pues le dañó a la salud. Que aunque el contento era mucho, no bastó. 4ª vez que aparece la palabra contento. Y volvemos a esa experiencia del padre Hurtado, ¿no? Que es tan linda, cuando decía, ¿cómo estás, padre? Contento, señor, contento, ¿no? Y el contento es una actitud, hermanas, mucho más, pues además determinada, porque si volvemos a las pistas que les di de la semana pasada, les preguntaba y me preguntaba cuál es mi tema consentido de conversación, y ya vemos algunas personas que somos unas quejicas, ¿no? Y que nos podemos pasar la vida quejándonos de situaciones. La queja sería lo contrario al contento. El contento es como una experiencia de libertad que no te hace sentirte esclavo de los acontecimientos. Aunque puedan ser dolorosos, podemos vivir adentro con una actitud de contento que nos desliga de los acontecimientos. Bien, comenzaronme a crecer los desmayos y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien lo veía, y otros muchos males juntos. Y así pasé el primer año con harta mala salud, aunque no me parece ofendí a Dios en él mucho. En el primer año del noviciado, que es cuando más mal estuvo físicamente, ella no siente que ofendió tanto a Dios, ¿no? Y como era el mal tan grave, aunque es somatización, hermanas, el mal puede ser grave. Ajá. Que casi me privaba el sentido siempre y algunas veces del todo quedaba sin él, quedaba hasta inconsciente. Era grande la diligencia que traía mi padre para buscar remedio. Claro, don Alonso, recordemos que tuvo que salir Teresa al año y medio de estar en el monasterio de Nuestra Señora de Gracia por un mal parecido. Y pues se curó y la llevó su padre con su hermana y con don Pedro y se alivió. Aquí don Alonso empieza a buscar el remedio para curar a su hija. Y como no le dieron los médicos de aquí, seguramente la habrán visto todos los médicos de Ávila, procuró llevarme a un lugar a donde había mucha fama de que sanaban allí otras enfermedades. Y así dijeron, harían la mía. El mal de Teresa poco tenía que ver con lo físico. Eso no lo sabía ni Teresa, ni don Alonso, ni la curandera de Becedas, a donde la va a llevar don Alonso. Y bueno, hoy lo hacemos también en la actualidad, cuando tenemos alguna enfermedad y los médicos no logran darle al clavo,
podemos ir a muchos kilómetros de distancia porque nos han dicho que allá sí curaban, ¿no? Fue conmigo la compañía del convento, esta amiga que he dicho que tenía en casa, que era antigua, Juana Suárez. En la casa que era monja no se prometía clausura, es decir, las hermanas de la Encarnación le dijeron, bueno, Teresa, si te vas a ir a curar, te damos permiso de que lleves a Juana Suárez. Bueno, a estas dos les convenía porque por lo menos ese tiempo iban a comer mucho mejor que en el convento. Es bueno hacer un paréntesis para hablar de la situación conventual que le tocó a Teresa. Acordémonos que está en tiempo de Felipe II y Carlos V, que era el papá de Felipe II, pues es el que decían en su imperio no se pone el sol, y hubo muchísimas guerras, y además de guerras a las que tenían que ir los hombres, hubo muchísimas epidemias, ¿no? En la que mucha gente se moría. Entonces, muchísimas mujeres se quedaban sin la posibilidad de ser esposas, ¿no? Entonces entraban al convento muchas sin vocación. Dicen que en el convento de la Encarnación eran más de 150 monjas, imagínense ustedes, y que había grados en el convento de la Encarnación. Mientras más pudiente eras, más grande era tu celdita donde vivías. Teresa llevó tal dote que no solo tenía su celda, tenía también una cocinita y una bibliotequita, y las monjas pobres vivían literalmente en un agujero, ¿no? En realidad pasaban muchos apuros económicos, ¿no? Bien, estuve casi un año por allá, fuera del convento, y los 3 meses de él, padeciendo tan grandísimo tormento en las curas que me hicieron tan recias, que yo no sé cómo las pude sufrir. Ajá. Casi todas las curas eran con cosas bebidas que te hacían volver el estómago, ir al baño, ¿no? Estos fueron 3 meses en Becedas y lo demás, como nos va a decir al ratito, en casa de su hermana, para que no tuviera que ir y venir continuamente, porque el modo de moverse allá era en carretas y tardabas muchísimo, ¿no? Y en fin, aunque las sufrí, las curas, no las pudo sufrir mi sujeto. Mi sujeto es mi natural. Ajá. También para que tengamos un poquito de paciencia, las veces que nuestro sujeto se ve afectado por situaciones que hemos vivido, ¿no? Cuando una persona está sufriendo mucho, por ejemplo, se le bajan las defensas, hoy lo sabemos, y se enferma continuamente. Eso quiere decir que nuestro sujeto no resiste algunas situaciones difíciles, o al contrario, cuando estás experimentando a Dios, tampoco lo sufre tu sujeto, ¿no? Volvemos al ejemplo que les puse del Volkswagen y el Mercedes-Benz. A veces el motor de Mercedes-Benz que tienes adentro, pues echa a perder continuamente al Volkswagen, que es tu sujeto natural. Como diré, había de comenzarse la cura en el principio del verano y yo fui en el principio del invierno. Salió en el invierno y tenía que esperar hasta el verano. Todo este tiempo estuve en casa de la hermana que he dicho, María, que estaba en la aldea esperando el mes de abril porque estaba cerca y no andar yendo y viniendo.
Cuando iba, esto es muy importante, me dio aquel tío mío que tengo dicho, don Pedro, del que nos habló el capítulo pasado, que estaba en el camino un libro, llámase El tercer abecedario, que trata de enseñar oración de recogimiento. Este libro es de Francisco de Osuna y es el primer libro el segundo, porque las epístolas de San Jerónimo le ayudaron a determinarse a entrar al convento. Este libro le va a enseñar a Teresa la oración de recogimiento. Muy importante. Y puesto que este primer año había leído buenos libros, que no quise más usar de los otros, porque ya entendía el daño que me habían hecho, cortó por lo sano con las ocasiones que la ponían, los libros de caballerías que le llenaban la cabeza de tonterías, cortó por lo sano. ¿No? No sabía, fíjense, como nosotros en muchas ocasiones, cómo proceder en la oración. Muchos sacerdotes te dicen, bueno, en este momento vamos a hacer un ratito de oración y te dejan solita. Entonces no sabes ni qué hacer ni cómo comenzar. Por eso nos hace muy bien ir descubriendo un método que nos ayude, aunque no sea el nuestro, hasta que encontremos el nuestro propio. Bueno, pues el tercer abecedario le enseñó a Teresa su primer método de oración. Y así holguéme mucho con él, gocé mucho, me ayudó mucho. Y determiné, otra vez la palabra determinación, a seguir aquel camino con todas mis fuerzas, el camino de la oración de recogimiento. Cuando entremos a la segunda fase del libro de la vida, es un tratadillo de oración. Aparentemente Teresa interrumpe después de su conversión su autobiografía y nos habla de los grados de oración. Bueno, va a ser su experiencia, pero en concreto de la oración de recogimiento. Ajá. Y como ya el Señor me había dado don de lágrimas y gustaba de leer, ahí viene lo que hacía Teresa, comencé a tener ratos de soledad. Lo primero que se necesita para ser orante es tener ratitos de soledad, y en este momento actual es dificilísimo tener ratos de soledad porque tenemos un montón pues de aparatos que nos quitan la soledad. El teléfono móvil, el radio, la tele, todos los aparatos que nos sacan de nuestro centro y nos meten ruido. Bueno, si tú quieres ser amiga de Dios, que es lo mismo que ser orante, necesitamos sacar un ratito diario de soledad. Ella, a Teresa, le ayudaba, fíjense, confesarse a menudo. No es porque Teresa fuera escrupulosa. Hacer tu examen de conciencia cada 2 semanas, por ejemplo, o cada mes, y decir mi falla continua ha sido esta, Dios me ha invitado a esta, lo que le agradezco es esto, te ayuda a vivir como en estado de gracia, no puntualmente en gracia, sino que te mantiene. Hoy seguramente Teresa diría, cuando puedas ir a misa diario, ve, es otro sacramento, ¿no? Los sacramentos nos ayudan a mantener el estado de gracia. Y comenzar aquel camino, el camino de la oración de recogimiento, teniendo aquel libro por maestro.
Aquí Teresa nos va a contar ya que uno de los dolores más grandes que tuvo cuando comenzó a orar fue no encontrar maestro. Como no encontraba quien la entendiera, pues claro, cogió a este libro por maestro. Ajá. Esto hasta le ayudó a no apegarse. Ajá. Bien, porque yo no hallé maestro, digo confesor, que me entendiese, aunque lo busqué en 20 años después de esto que digo. Durante 20 años quiso que alguien la escuchara, que alguien la entendiera, que alguien la acompañara en su proceso, en su itinerario espiritual, y no lo encontró. Que me hizo harto daño para tomar muchas veces, para tornar muchas veces atrás y aún para del todo perderme. La falta de maestro no solamente le afectó en su experiencia de Dios, sino que muchas veces la hizo volver atrás y la hizo perderse. Si hubiera tenido un maestro que la guiara, pues lo más seguro es que hubiera estado contenida. Pero así lo quiso Dios en su caso, porque todavía me ayudara a salir de las ocasiones que tuve para ofender a Dios. Un buen maestro también te ayuda a salir de las ocasiones. A veces no es que faltemos, sino que estamos metidas en ocasiones que nos ayudan a, en vez de responder a Dios con fidelidad, pues a estarle continuamente mecateando. Quizá esos 20 años que tardó en convertirse, si hubiera tenido un maestro, no hubieran sido tantos años, ¿no? Pero como ella nos va a decir a lo largo de su vida, lo que aprendió experiencialmente por no tener maestro es tanto que puede ayudarnos a los que no tenemos maestro en este camino. Ajá. Es tan experiencial lo que nos dice que seguro nos toca a nosotras también. Bueno, comenzóme su majestad a hacer tantas mercedes en estos principios, tantos regalos. Fíjense cómo nos trata Dios, que al fin de este tiempo que estuve aquí, que eran casi 9 meses en esta soledad, aunque no tan libre de ofender a Dios como el libro me decía, mas por esto pasaba yo este tiempo enferma, mis queridas hermanas, se convirtió en un caudal de gracia para Teresa, por los ratos de soledad que tenía, por tener este libro como maestro. Parecíame casi imposible tanta guarda. En Becedas, en ese pueblito, no tenía la seguridad del convento, no se podía guardar todo lo que quería. Tenía la de no hacer pecado mortal, ella se guardaba de no faltar mortalmente. Y pluguiera Dios la tuviera siempre, la guarda. De los veniales, fíjense, hacía poco caso. Y eso fue lo que me destruyó. En esto consiste la mediocridad, que vamos haciéndonos no mangancha, pero vamos laicizando o aflojando, ¿no? Entonces dejamos de tener como finura espiritual. Y decíamos, al fin, ni siquiera es pecado grave, así que da igual. Y acumulamos los veniales, ¿no? Comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino
que me hacía merced de darme oración de quietud. La oración de quietud, hermanas, es una oración mística, en donde Dios calla el pensamiento y te hace experimentar un amor tan grande que te sobrepasa. Ya lo miraremos más adelante. Y alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía qué era lo uno ni lo otro, y lo mucho que era de preciar, de valorar, y creo me fuera gran bien entenderlo si Teresa hubiera entendido que estaba teniendo ya oración de quietud y oración de unión, seguramente hubiera valorado mucho esa experiencia y se hubiera cuidado más. Verdad es que duraba tan poco esto de unión que no sé si era un Ave María, mas quedaba con unos efectos tan grandes que con no haber en este tiempo 20 años, no tenía 22, siempre se equivoca con la edad, Teresa. Acordémonos que entró de 20, a los 21 tomó el hábito y a los 22 profesó, hizo sus primeros votos. Bueno, y se convierte hasta los 39 años. Durante estos 19 años va a estar en una situación de tira y afloja con Dios, que viéndola a los 50, estos 20 años, va a valorar muchísimo esta experiencia porque la hizo tener colmillo retorcido, ¿no? La hizo ser aguda, le enseñó mucho más que si no se hubiera equivocado. Cuando una persona se ha equivocado, aprende mucho más que si no se ha equivocado y puede ayudar también mejor a quien se equivoca. Pues por eso Teresa es tan buena maestra, porque se equivocó durante 19 años mucho y experimentó pues lo que nosotros experimentamos también, nuestra mediocridad, el decirle sí, pero no cuándo, ¿no? Como dice una canción mexicana, a todos dice que sí, pero no les dice cuándo, ¿no? Engatusa, pero no lo hace de verdad, ¿no? Fíjense cuál efecto tenía cuando experimentaba a Dios de esta manera. Me parece traía el mundo debajo de los pies. Y así me acuerdo que había lástima a los que le seguían, o sea, le lastimaba a los que seguían los criterios del mundo, aunque fuese en cosas lícitas, en cosas permitidas, pero verdaderamente, mientras más compromisos sociales tienes, pues mayor esclavitud vives. Si tienes que ir a una boda semanal, imagínate todo lo que supone eso. El vestido, el maquillaje, las joyas, el estar tomándote una pastilla analgésica para liberarte del dolor de cabeza y tener que estar de buena cara. O sea, vivir con los criterios del mundo es dificilísimo. Bueno, pues Teresa en este momento siente que tiene el mundo debajo de los pies, claro, en un estado en el que no se necesita, y tiene lástima de los que por vivir o tener cargos públicos tienen que vivir en el mundo, aunque fuesen cosas lícitas. Y ahí viene cómo vive la oración y van a ver qué criterios tan actuales y concretos nos da. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mi presente. Y esta era mi manera de oración.
Bueno, a mí me entusiasma que una doctora de la iglesia nos dé pues esta manera tan sencilla de vivir en oración permanente. Vivir en oración permanente es traer a Jesucristo conscientemente, nuestro bien y Señor, dentro de mí presente. Si hacemos una traducción, esto lo podemos vivir con una palabra sagrada que repitamos, ¿no? Pablo de Ors, por ejemplo, nos da posibilidad de 3 mantras o palabras sagradas. La palabra mantra no hay que tenerle miedo, no es budista, es una palabra sánscrita que significa instrumento de la mente. Man viene de mens, mente, y tra es instrumento de la mente. Cuando tú repites al ritmo de tu respiración, por ejemplo, Cristo al inspirar, Jesús al expirar, estás barriendo las distracciones de tu mente y estás haciendo presente a Jesucristo dentro de ti. Teresa no habla de mantras, pero esto procuraba traeres con la conciencia y con el corazón a Jesucristo presente dentro de mí. Miren la importancia del recogimiento, dentro de mí. Si pensaba en algún paso, lo representaba en mi interior. Un paso es un paso de la pasión, uno de los episodios de la pasión. Por ejemplo, Jesús en la flagelación, Jesús en Getsemaní, Jesús ya no en la pasión, pero por ejemplo en casa de Zaqueo, Jesús llamando a los primeros discípulos, son pasos, ¿no? Momentos de la vida de Jesús. Y aquí Teresa lo que hace no es pensar en esos pasos, sino que los representaba en su interior. Y aquí se ve la influencia de los jesuitas, que te sugieren uno de los métodos de oración ignaciana es la aplicación de sentidos. Tú te metes dentro de la escena evangélica y aplicas los sentidos. Hueles, por ejemplo, si estás en Belén, hueles el establo, oyes lo que dicen los personajes que están, miras la escena como si presente te hallases, ¿no? Se ve que ya Teresa lo practicaba en su interior, aunque lo más gustaba en leer buenos libros. Bueno, cuando se iba a sus ratitos de soledad, para Teresa leer buenos libros era una manera de orar, que era toda mi recreación, así como le gustaban los libros de caballerías. En este momento empieza a disfrutar muchísimo con los libros espirituales que tiene en las manos. Y aquí sería bueno que nos preguntáramos qué libros o qué autor espiritual nos llega a nosotros. Hay autores extraordinarios. A mí me gusta muchísimo Henry Nouwen, que ya murió hace relativamente poco, pero es un hombre que tiene libros extraordinarios de oración. Incluso que se atreve a escribir su propia oración y que tú sientes que está diciendo lo que tu corazón tiene. Thomas Merton, Ansel Grum, tiene muchísimos títulos en este momento, que todavía vive, es un gran místico. Pablo de Ors, que es otro místico que tenemos a nuestro alcance. Siempre es bueno tener un buen libro en nuestro buró, en nuestra mesita de noche y en el baño, acuérdense, aunque parezca prosaico. Bien,
porque no me dio Dios talento, oigan esto de Teresa, de discurrir con el entendimiento, ni de aprovecharme con la imaginación, que la tengo tan torpe que aún para pensar y representar en mí, como lo procuraba traer la humanidad del Señor, nunca acababa. A Teresa se le atribuye que la imaginación es la loca de la casa, pero no es de ella esto, es de autores contemporáneos a Teresa. Teresa no podía quedarse con el Evangelio y estar pensando, ¿no? Hilando, no podía. Y tampoco podía imaginarse cosas. ¿Ah? Las tenía muy torpes, entonces por eso le hacía tanto bien leer buenos libros, porque ocupaban su pensamiento y su voluntad tenía deseos de alcanzar lo que leía. Y aunque por esta vía de no poder obrar con el entendimiento, llegan más presto a la contemplación si perseveran, es muy trabajoso y penoso. Claro, ¿por qué es trabajoso? Porque hay que barrer continuamente todas las distracciones que nos vienen, tanto a nivel de pensamientos como a nivel de emociones y sentimientos. Pero es un camino más directo a la contemplación cuando Jesús silencia nuestro pensamiento, nos hace experimentar la paz que solo nos puede dar Él y que con un poquito que experimentes te basta para todos los años que has trabajado. Porque si falta la ocupación de la voluntad y el haber en qué se ocupe en cosa presente el amor, queda el alma como sin arrimo ni ejercicio y da gran pena la soledad y sequedad y grandísimo combate los pensamientos. Para Teresa va a ser fundamental tener su voluntad ocupada en cosas de Dios, porque no tiene la capacidad mental de hacer grandes tratados con su cabeza, ¿no? Ella nos recomendaría a las que somos así, que no podemos acallar el pensamiento y la voluntad, tener obras de amor, de apostolado. Si tienes obras de amor, tienes ocupada la voluntad. Y si tienes un buen libro, tienes ocupado el pensamiento y de esta manera te vas ayudando en este camino que puede ser penoso si no tienes estos dos ejercicios. A personas que tienen esta disposición, como ella, les conviene más pureza de conciencia que a las que con el entendimiento pueden obrar. Porque quien va discurriendo en lo que es el mundo es lo que hacen quienes pueden discurrir con el entendimiento, ¿no? Piensan qué es el mundo, piensan en lo que deben a Dios y en lo mucho que ha sufrido por nosotros y lo poco que le servimos y lo que da a quien le ama. Saca doctrina para defenderse de los pensamientos. Pensamientos es sinónimo de distracciones. Ajá. Cuando no puedes pensar en todas estas cosas, las distracciones te están combatiendo tremendamente, ¿no? Y de las ocasiones y peligros, y te meten también en la ocasión y en el peligro. Pero quien no se puede aprovechar de esto, del pensamiento, no del pensamiento, porque ya les dije que es sinónimo de distracción, sino de la capacidad intelectual de discurrir, tiénele mayor trabajo
y conviene ocuparse mucho en lección. Lección es lectura, pues de su parte no puede sacar ninguna. Entonces ya entendimos por qué Teresa necesitaba leer para ocupar pues, su intelecto en cosas buenas, ¿no? Es tan penosísima esta manera de proceder que si el maestro que enseña aprieta en que sin lección, que ayuda mucho para recoger, imagínate que tengas un maestro que sabiendo que a ti te cuesta mucho discurrir con el intelecto y te dice tienes que hacerlo en silencio y no te da elementos para ayudarte, te puede apretar el corazón mucho. A quien de esta manera procede le es necesario, aunque sea poco lo que lea, sino en lugar de la oración mental que no puede tener. Es decir, que cuando no puedas orar porque tus pensamientos te atabalan y no te funcione ni siquiera el mantra para que barra tus distracciones, pues lee un rato en tus ratitos de soledad, que eso es como si estuvieras haciendo oración, es igual. Digo que sin esta ayuda le hacen estar mucho rato en la oración, que sería imposible durar mucho en ella. Y le hará daño a la salud, y sí porfía, porque es muy penosa cosa. Claro, si a Teresa le quitaban el libro, se angustiaba terriblemente porque no podía estar con ese pensamiento que tenía loco en la cabeza, sus distracciones le atacaban continuamente. Gracias a Dios no tuvo maestro y pudo leer lo que necesitó y además aprendió por experiencia que no todas las personas pueden silenciarse a voluntad. Bien, ahora me parece, ahí está, que proveyó el Señor que yo no hallase quien me enseñase, porque fuera imposible, me parece, perseverar, ahí va, 18 años que pasé en este trabajo y en estas grandes sequedades, por no poder, como digo, discurrir. Teresa no era buena para discurrir. Acordémonos que es, como decía ella, pensar qué es el mundo, quién es Dios, qué hizo porque me ama, yo qué puedo hacer para servirle más. Eso es discurrir. Ella no podía. La atacaban las distracciones. En todos estos 18 años, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro. Siempre tenía junto a ella un buen libro que la ayudara. Que tanto temía mi alma estar sin él en oración, como si con mucha gente fuera a pelear. Sus distracciones y sus pensamientos eran tales que si no tenía un libro no podía empezar. Con este remedio, que era como una compañía o escudo en que había de recibir los golpes de los muchos pensamientos, andaba consolada, siempre con un libro bajo el brazo, que era como tener un escudo o una compañía. Me parece sensacional que haya descubierto el buen libro como una herramienta para quien no tiene la capacidad de discurrir. Ahora que tenemos el mantra, es pues lo que hacía el buen libro para Teresa de Jesús, porque estás ayudando a que se vayan tus distracciones, igualito. Porque la sequedad
no era lo ordinario, mas era siempre que me faltaba libro. Cuando tenía libro no se aburría en la oración, cuando no tenía se aburría muchísimo, que era luego desbaratada el alma y los pensamientos perdidos. Bueno, para quienes oramos es un consuelo saber que esta mujer, que su regalo en la iglesia es la oración, ella es maestra de oración, haya experimentado que sin libro se le desbarataba el alma y los pensamientos andaban perdidos, las distracciones estaban perdidas. Con esto los comenzaba a recoger, el libro le ayudaba a recoger los pensamientos, las distracciones y a que su alma se tranquilizara. Con esto los comenzaba a recoger y como por halago llevaba al alma, es decir, como con suavidad tranquilizaba su alma. Y muchas veces en abriendo el libro no era menester más, solo necesitaba abrirlo. Otras leía poco, otras mucho, conforme a la merced que el Señor me hacía. Esto es buenísimo. No se trata de que leas toda tu oración, sino un poquitito para que te ayude como pista de despegue. Y ya leemos los últimos 2 numeritos. Parecíame a mí en este principio que digo que teniendo yo libros y cómo tener soledad, que no habría peligro que me sacase de tanto bien. Y el tanto bien es la oración. Ella está convencida de que la oración es su piedra de salvación, es la puerta por la cual Dios nos hace tantos regalos y es lo único que nos va a ayudar a crecer. Entonces, por ese convencimiento va a perseverar, aunque no sepa discurrir y tampoco sepa cómo serenar a su corazón. Y creo con el favor de Dios fuera así. Si tuviera maestro o persona que me avisara de huir de las ocasiones en los principios, me hiciese salir de ellas. Esto lo ha venido sugiriendo en los primeros capítulos. Hoy sería bueno que volviéramos a preguntarnos si hay alguna ocasión de la que tendríamos que determinadamente salir, ¿no? Para poder tener concentrado en nuestro centro, nuestra razón de vida. Y si entrara con brevedad, ¿no? A la oración, cuando practiquemos hoy nuestro ratito de oración, vamos a utilizar la metodología de los amigos del desierto, que nos da hoy lo que le dio a Teresa, un buen libro. Y si el demonio me acometiera entonces descubiertamente, parecíame en ninguna manera tornara gravemente a pecar, mas fue tan sutil y yo tan ruin que todas mis determinaciones me aprovecharon poco, aunque muy mucho los días que serví a Dios para poder sufrir las terribles enfermedades que tuve con tan gran paciencia como su majestad me dio. Y aquí volvemos a escuchar que el mal espíritu no nos va a tentar abiertamente con cosas contrarias a las que ya sabemos que no claudicaríamos. Va a manifestarse de manera sutil, sin que nos demos cuenta, se nos infiltra. Por eso es tan importante el discernimiento.
Muchas veces he pensado espantada, asombrada de la gran bondad de Dios y regaladose mi alma de ver su magnificencia y misericordia. Sea bendito por todo que he visto claro, no dejar sin pagarme aún en esta vida ningún deseo bueno. Dios es tan buen pagador que paga hasta el deseo chiquitito, bondadoso que tenemos en el corazón. Y ahí vienen dos invitaciones de Teresa muy buenas. Por ruines e imperfectas que fuesen mis obras, este Señor mío las iba mejorando y perfeccionando y dando valor. Esas obras que dejaban tanto que desear, Dios las iba mejorando y les iba dando valor. Y los males y pecados luego los escondía. Aquí Teresa va a llamar a Dios el dorador de culpas. ¿Ah? Aún en los ojos de quien los ha visto, permite su majestad se cieguen y los quita de su memoria. Los males y pecados luego los escondía. Dora las culpas. Y aquí lo que dice Teresa es que como un pintor de iconos que sabe manejar el oro, y que lo sabe poner en los cuadros, en el cuadro de nuestra vida, lo que Dios hace es dorar nuestros errores para que los que nos conocen no los vean y puedan alabar la obra de Dios. Esa es la sensación que va a tener Teresa de Dios continuamente. Ella sufre mucho porque conoce su vida, sabe su mediocridad, pero dice, Dios es un dorador de culpas, ¿no? Pone en mi cuadro el dorado, que es el que hace que vean la belleza de mi vida. Hace que resplandezca una virtud que Él mismo pone en mí, casi haciéndome fuerza para que la tenga. Él, además de dorar nuestros errores, hace que tengamos virtudes, aunque sea haciéndonos mucha fuerza. Por ejemplo, no lo sé, ser buena, por ejemplo, o reaccionar con bondad cuando te critican, cuando se portan mal contigo, es una virtud que solamente la podemos realizar cuando Dios la pone en nuestro corazón y hace que haciéndonos fuerza la tengamos. Bien, último numerito. Quiero volver a lo que me han mandado. Ahorita hablándonos de su experiencia de oración, siente que se salió un poco del tema. Digo que si hubiera de decir por menudo, detalladamente, de la manera que el Señor se había conmigo, cómo me trataba Dios en estos principios, que fuera menester otro entendimiento que el mío, para saber encarecer lo que en este caso le debo. Es tanto lo que le debe a Dios, dice Teresa, que si tengo que escribir detalladamente lo que ha hecho conmigo, pues se necesita otro entendimiento. Yo no lo entiendo y lo puedo hacer de esa manera. Para que sepa encarecer lo que en este caso le debo y mi ingratitud y maldad, pues todo esto olvidé. De lo que ella es consciente es de su ingratitud y maldad. Sea por siempre bendito que tanto me ha sufrido. Amén. Bueno, me parece extraordinaria la delicadeza de Teresa,
para expresar que Dios es el que tanto la ha sufrido, porque le ha puesto en su corazón lo que necesita para responderle y ella no ha podido por 20 años ni siquiera hacerlo un poquito. Y para que no se note que Dios la ha sufrido, pues le dora las culpas. Bueno, quédate con lo que Dios haya puesto en tu corazón en este momento. No importa que no le entiendas a todo. Quédate con lo que te sirvió de este capítulo y vamos a cerrar nuestro encuentro con nuestro ratito de silencio. Entonces te invito a enderezar tu columna, a ponerte en tu espacio de oración y vamos a invocar al Espíritu Santo, que ya el próximo domingo celebramos Pentecostés. Te voy a invitar primero entonces a decirle: Espíritu Santo, ven con tu luz, con tu fuerza, con tu don, y hazme en este ratito una esponja que lo único que desee sea estar en tu presencia y darte el protagonismo. Soy una pequeña ofrenda de amor en este ratito. Y en este momento ponemos nuestra atención en nuestra respiración. Y en la palma de nuestras manos, en el centro de la palma de nuestras manos, para unir ritmo cardíaco y ritmo respiratorio. Haz un escáner de tu cuerpo para ver qué parte está incómoda, estresada, dolorida. Y deja que esa luz calentita relaje esa parte de tu cuerpo. Y cuando sientas que es el momento, te invito a repetir atenta y amorosamente tu mantra. Puedes repetir el teresiano: tú en mí, yo en ti.
O puedes repetir los que nos sugiere Pablo. Cristo Jesús, Maranatha, sí.
Suavemente nos preparamos para bendecir a nuestras hermanas y abrimos los ojos. Bueno, ya apagué el micrófono. Nos quedan unos minutitos.